bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar estas cestas de tela que son para organizar todos los materiales que tenemos en nuestro taller de costura. Son muy fácil de elaborar. Comencemos. Esta cesta es de las más grandes, mide 28 por 30 centímetros cada una de las piezas, exterior, forro y entretela. Entonces cada una de las piezas mide lo mismo, 28 por 30 centímetros, y voy a utilizar únicamente estas tres. Ahora bien, voy a primero utilizar la tela exterior. Con mi entretela voy a plancharla para que se pueda adherir a la tela y así darle un poquito más de firmeza a nuestra tela. Al tenerlo terminado, estoy tomando todas mis piezas porque lo voy a cortar en la parte de abajo de 6 por 6 centímetros, 2 cuadros. Solo en la parte de abajo vamos a realizar esta actividad. Estos pedacitos de tela lo podemos almacenar porque nos pueden servir para otro proyecto. Ahora voy a separar la tela exterior con el forro y colocando frente a frente de la tela ambas piezas. Vean, me ha quedado así frente a frente antes de poderlo coser. Entonces cosemos en la parte marcada. Y en el forro hacemos exactamente lo mismo, la única diferencia que vamos a dejar un espacio para poder pasar toda nuestra tela después. Este espacio vamos a dejar sin coserlo, si no después no vamos a poder pasar toda nuestra tela. Muy bien, tenemos finalizado ese proceso. Ahora vamos a tomar los extremos para poder coserlo en la parte de acá, donde hemos marcado de 6 por 6 centímetros cada uno. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, tanto el forro como la tela exterior, con una puntada recta, y esto nos quedará casi terminado. Nos queda entonces únicamente unir las dos partes. Primero vamos a enderezar el forro, le vamos a dar la vuelta de esta manera, y la tela exterior así la dejamos de forma al revés. Vamos a introducir este forro. Ahora lo acomodamos muy bien, lo podemos sujetar con alfileres o ganchos si te es más fácil, para que no se nos mueva la tela y así poder coser en todo alrededor.
Ya lo he terminado. Ahora en el orificio que hemos dejado anteriormente en la tela de forro, vamos a pasar toda nuestra tela para poderlo enderezar. Ahora vean esta parte de acá, le podemos realizar una puntada recta en todo alrededor como lo he realizado en este cesto, o bien si así prefieres dejarlo así porque le vamos a realizar un doblez, entonces no es tan importante realizarlo, pero si tú prefieres puedes hacerlo. Este orificio que nos ha quedado, recuerden que debemos realizar una puntada invisible o una puntada en la máquina, ¿verdad? Aquí voy a guardar algunos retacitos de tela en este cesto para tenerlos mejor organizados, y aquí voy a colocar algunos hilos o lo que tú prefieras puedes almacenar. Es bastante amplio y puedes guardar lo que sea. Aquí lo he puesto al contrario para que puedas notarlo. Y este cesto es de 25 por 25 centímetros de la tela, como el anterior que mide 28 por 30. Este mide 25 por 25 centímetros, es un poco más pequeño, y pues vean cómo queda. Espero que te haya gustado este proyecto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte si no lo has hecho y darle me gusta. Nos vemos en la próxima.